Habiendo el quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria. Se pide a la primera secretaría dar cuenta al Pleno del orden del día. Con su permiso, presidente. Primero, lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se emite voto respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones sexta y séptima del artículo 55 del artículo 59 de la fracción sexta y séptima del artículo 82 de los párrafos primero y segundo de la fracción primera del artículo 115 del párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 116, los párrafos primero y tercero de la fracción segunda del párrafo primero de la fracción tercera y de los incisos B y F del párrafo tercero de la fracción sexta, todos del apartado del artículo 122, y se adiciona la fracción octava al artículo 55, un párrafo segundo al artículo 59, la fracción octava al artículo 82, el inciso C al párrafo cuarto de la fracción primera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de no reelección y nepotismo electoral, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se declara al lugar admitir a discusión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, elaborada por la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Es cuanto, presidente? Está a consideración del Pleno el orden del día, por lo que se somete para su aprobación en votación económica. Quienes estén a favor, sírvase en manifestarlo levantando la mano. ¿Votos a favor? Mayoría visible. Muchas gracias. ¿Votos en contra? 0. ¿Abstenciones? 0. Aprobado. En desahogo del primer punto del orden del día, se instruye a la primer secretaría dar lectura al dictamen con proyecto de acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales. Con su permiso, presidente. Acuerdo. Primero, la 76ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emite la aprobación de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 55, 59, 82, 115, 116, 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral. Segundo, la 76ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo nos permite remitir a esta Cámara de Diputados de decreto por lo que se reforman las fracciones sexta y séptima del artículo 55, el artículo 59 de la fracción sexta y séptima del artículo 82, los párrafos primero y segundo de la fracción primera del artículo 115, el párrafo segundo de la fracción segunda y el artículo 116. Los párrafos primero y tercero de la fracción segunda, el párrafo primero de la fracción tercera, inciso B, inciso F del párrafo tercero de la fracción sexta de todos al apartado A del artículo 122 se adicionan en la fracción octava del artículo 55, un párrafo segundo del artículo 59, la fracción octava del artículo 82, inciso C, el párrafo cuarto de la fracción primera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como lo siguiente. Artículo único. Se reforman las fracciones sexta y séptima del artículo 55, el artículo 59, las fracciones sexta y séptima del artículo 82, los párrafos primero y segundo de la fracción primera del artículo 115, del párrafo segundo de la fracción segunda del artículo 16, los párrafos primero y tercero de la fracción segunda, el párrafo primero de la fracción tercera, los incisos B y F del párrafo tercero de la fracción sexta, todos del apartado A del artículo 122, se adiciona la fracción octava del artículo 55, un párrafo segundo del artículo 139, la fracción octava al artículo 82, inciso C, al párrafo cuarto de la fracción primera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como lo siguiente. Artículo 55. Del primero al 5 queda igual. Del 6, no ser persona ministra o de algún culto religioso. Séptima, no estar comprendiendo en alguno de los impedimentos que señalan en el artículo 59 de esta Constitución. Y octava, no tener o no haber en los últimos 3 años anteriores a la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o una unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, en la línea colateral hasta el 4º grado, afinidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad de la Diputación. Artículo 59. Las personas senadoras y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas
para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas senadoras y diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con carácter de propietarios sin que no hubieran estado en el ejercicio, pero las personas senadoras y diputadas suplentes no podrán ser electas para el periodo inmediato con carácter de suplentes. Artículo 82, del primero al quinto queda igual. El sexto, no ser titular de alguna Secretaría del Estado, Subsecretaría de la Fiscalía General de la República o del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su cargo 6 meses antes a la elección. Séptima, no estar comprendido en alguno de los impedimentos previstos en el artículo 83 de esta Constitución. Octava, no tener o no haber tenido en los últimos 3 años anteriores a la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho al parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado o línea colateral hasta el 4º grado, afinidad hasta el 2º grado, con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal. Artículo 115. Primero, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por la presidenta o presidente municipal, el número de regidores y sindicaturas que la ley determine conforme a los principios de paridad. En ningún caso podrá participar en la elección para la presidenta municipal, las regidurías y las sindicaturas. La persona que tenga o haya tenido estos 3 últimos años anteriores a la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho o de parentesco con consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, en línea colateral hasta el 4º grado, de finalidad hasta el 2º grado con la persona que está ejerciendo la titularidad a cargo, para que se postula la competencia de la competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exhaustiva. No habrá autoridad inmediata o alguna entre este gobierno y el Estado. Las constituciones del Estado deberán establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo. Los presidentes y presidentas municipales, regidores y regidoras y personas síndicas de los ayuntamientos, las personas servidoras públicas antes mencionadas que tengan de carácter propietario no podrán ser electas en un periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan de carácter de suplentes podrán ser reelectas para el periodo inmediato como propietarios, al menos que hayan estado en el ejercicio. Párrafos siguientes quedan igual. Del segundo al 10, igual. Artículo 16 queda igual. Del primero queda igual, del A y el B igual, el C, la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho o parentesco por consanguinidad o civil o en la línea recta sin limitación de grado o en línea colateral hasta el 4º grado con la finalidad hasta el 2º grado, la persona que esté ejerciendo la titularidad de la gobernatura. Párrafo siguiente queda igual, segundo queda igual. Las constituciones estatales deberán establecer la prohibición de la reelección a las personas diputadas a las legislaturas en el estado de periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas diputadas suplentes podrán ser electas en un periodo inmediato con carácter de propietarias siempre que no hubieran estado en el ejercicio de las personas. Las diputadas propietarias no podrán ser electas en un periodo inmediato con el carácter de suplentes. En ningún caso podrá participar en la elección de una diputación la persona que tenga o haya tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato o unión de hecho o de parentesco con sanguinidad o estado o civil en línea recta sin limitación de grado o en línea colateral hasta el 4º grado, afinidad hasta el 2º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad de la diputación. Párrafo siguiente queda igual, del tercero al 10 queda igual, artículo 122 queda igual, A igual, primero igual, segundo, el ejercicio del Poder Legislativo deposita en esta legislatura en la Ciudad de México, la cual integrará los términos que establece la Constitución Política. La entidad, sus integrantes deberán cumplir los requisitos de la misma, establecerán y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo en los principios de la mayoría relativa a la representación proporcional a un periodo de los 3 años. En ningún caso podrá participar en la elección a la diputación la persona que haya tenido en los últimos 3 años anteriores a la elección el vínculo matrimonio, concubinato, la unión de hecho, de parentesco, consanguinidad o civil en línea recto, sin limitación de grado, en línea colateral hasta 4º grado, en la finalidad hasta el 2º grado, con la persona que esté ejerciendo la diputación. En la Constitución Política en la Ciudad de México se establece que las personas diputadas o legislativas no podrán ser reelectas por el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas diputadas suplentes podrán ser reelectas para el periodo inmediato con el carácter de propietaria, sin embargo no hubiera estado el ejercido, pero las personas diputadas propietarias no podrán ser reelectas para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. Párrafos siguientes quedan igual. Tercero, persona titular del Poder Ejecutivo se denominará jefa o jefe de gobierno del Estado de México y tendrá un cargo en la administración.
pública de la entidad. Será electa la votación universal y libre y secreta directa. No podrá durar en su cargo más de 6 años. En su mandato podrá ser revolcado quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo. En el caso o por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo, ni de carácter interino, profesional, sustituto, encargado de despacho. Tampoco podrá participar en la elección de este cargo las personas que hayan tenido en los últimos 3 años anteriores a la elección un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco, consanguinidad o estado civil en línea recta sin limitación de grado o en la línea colateral hasta 4º grado con la finalidad en el 2º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo. Párrafos queda igual, 4º y 5º queda igual, 6º queda igual, 6 párrafos queda igual, inciso A queda igual. En vez de la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución Política de México deberá establecer la prohibición de la reelección consecutiva para el mismo cargo de las personas alcaldes y concejales. Las personas funcionarias ante estos mencionados, los cuales tengan el carácter de propietario, no podrán ser reelectos en el periodo inmediato en el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electas para el periodo inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en el ejercicio. El C, A y E quedan igual. F. Las personas alcaldes y concejales deberán reunir los requisitos que establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso podrán participar en la elección de sus cargos las personas que hayan tenido en los últimos 3 años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o de parentesco. Por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado o en línea colateral hasta el 4º grado o afina hasta el 2º grado con la persona que esté ejerciendo la titularidad del cargo para el que se postula. Del 7º al 11º queda igual, del B al D queda igual, transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, la reforma del artículo 55, fracción octava del 82, fracción octava del 115, fracción primera del párrafo primero, 116, párrafo segundo, fracciones primera, párrafo cuarto, inciso C y segundo, párrafo segundo, artículo 122, apartado A, fracciones segunda, párrafo primero, tercero, párrafo primero y sexto, párrafo tercero, inciso F en esta Constitución respecto a la provisión del nepotismo electoral serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales, al celebrarse en el 2030. Tercero, las reformas de este artículo de 59 115, primero párrafo segundo, 116, segundo párrafo segundo, párrafo segundo del 122, apartado A, fracción segunda, párrafo tercero y fracción sexta, párrafo tercero, inciso B, de la Constitución respecto a la prohibición de la reelección de las personas servidores públicas que antes mencionadas serán aplicables a partir de los procesos electorales tanto federales como locales al celebrarse en el 2030. En consecuencia, las personas en el 2030 que se encuentren ejerciendo cargos públicos que hacen referencia a la presente reforma no podrán postularse en los procesos de reelección. Cuarto, la Federación y entidades federativas de la Ciudad de México deberán adecuarse sus constituciones y demás ordenamientos correspondientes a plazo de 180 días naturales contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Palacio del Poder Legislativo, Morelia, Michoacán, Yocampo, a 5 días de marzo del año 2025. Puntos constitucionales. Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Emma Rivera Camacho, presidenta, diputada Eréndira Isauro Hernández, integrante, diputado Gotarreyes Galindo Pedraz, integrante, diputado Octavio Córdoba, integrante, diputado David Martínez Goldman, integrante. ¿Es cuánto, presidente? Se somete a discusión, por lo que si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra, sírvase manifestarlo en la forma referida a fin de integrar los listados correspondientes. Diputada Belinda. Diputado Salas. Diputada Grecia y Emma. Diputada Belinda Iturbide, ¿a favor o en contra? En pro. Diputado Salas. ¿A favor o en contra? A favor. Diputada Grecia, ¿a favor o en contra? A favor. Y diputada Emma, a favor. Se abre el debate. Se concede el uso de la palabra a la diputada Belinda Iturbide hasta por 5 minutos. A favor. El poder no cambia a las personas, solo revela quienes realmente son. José Mújica,
el gran Pepe Mújica, que ejerció el poder sirviendo al pueblo. La reelección y el nepotismo desde la Cuarta Transformación debe verse a través de un principio irrenunciable. El poder debe estar al servicio del pueblo, no de unos cuantos. Durante años hemos sido testigos de cómo la reelección se ha convertido en una puerta giratoria para que los mismos rostros, las mismas élites sigan perpetuándose en el poder sin dar los resultados que el pueblo merece. En las elecciones del 2021, más del 60% de los diputados federales que buscaron la reelección lograron mantenerse en sus cargos. ¿Qué significa esto? Que la competencia no es pareja, que los privilegios de quienes ya están en funciones pesan más que el derecho ciudadano a la representación. Y eso, compañeras y compañeros, es lo que la Cuarta Transformación quiere cambiar. Pero hay un problema aún más grave, el nepotismo. No podemos permitir que los cargos públicos se conviertan en una herencia familiar, que el esfuerzo y la voluntad popular sean desplazados por apellidos y linajes políticos. Esta práctica es una traición a los principios de la 4T, una sombra del viejo régimen que no tiene cabida en la transformación que el pueblo eligió. Por eso, celebramos la aprobación de la reforma constitucional impulsada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que pone un alto a estos abusos. En Morena, a partir del 2027, se eliminará reelección consecutiva en todos los cargos. Y yo me congratulo y estamos a favor. Y aunque la prohibición total de nepotismo entrará en vigor en el 2030, desde ahora debemos prepararnos para una política limpia, donde nadie llegue a un cargo por su apellido, sino por su compromiso y capacidad. Desde mi labor como diputada de la 73 legislatura, tuve la convicción de proponer, junto con la compañera Mari Carmen Bernal, la revocación de mandato en distintos niveles de gobierno, una iniciativa innovadora que muchos en su momento veían como algo imposible, pero que años después, gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, convirtió en una realidad para el pueblo de México. Porque cuando se legisla con el corazón y con principios firmes, el tiempo nos da la razón. La no reelección también fue una lucha, una bandera de lucha en la Revolución Mexicana, con la frase siempre, sufragio efectivo, no reelección. No estamos en contra de la continuidad de los buenos proyectos, pero sí estamos en contra de que el poder se convierta en un privilegio. Por ello, yo estoy a favor de esta reforma. Es cuanto, presidente. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos en pro al diputado José Antonio Salas Valencia. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos diputados, amables representantes de los medios de comunicación michoacanas y michoacanos. En representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, me permito exponer algunas de nuestras consideraciones para votar la presente reforma constitucional. Primero, debo decir que como mexicanos atravesamos momentos muy difíciles a causa de estrategias sexenales fallidas, especialmente en materia de seguridad, desarrollo social y económico. Y lamentablemente esa realidad se revela hoy más cruda que nunca a causa de las posturas xenófobas y radicales del presidente de los Estados Unidos. En la práctica, se ha ido perdiendo el ideal de construir políticas de Estado que estén por encima de partidos y proyectos personales.
esa idea de alcanzar un Estado democrático y republicano plasmado en la Constitución de 1917 que hoy reformamos. Ese ideal fue sustituido por un proyecto de partido único y de una sola persona, sustentado en políticas populistas que responden a irresponsables ofertas electorales, tal cual hace Trump en el país del norte. En México, el maltrato, el desprecio y los señalamientos los sufrimos los opositores al régimen. Ahora, a niveles internacionales, ese mismo maltrato y menosprecio lo sufrimos todos los mexicanos a manos de Donald Trump. Y digo todo esto porque la reforma constitucional que se somete a nuestra consideración, excepcionalmente, es una reforma que sí responde a una visión de Estado, que rebasa partidos y proyectos personales, una propuesta muy precisa de la Presidenta de la República, en la que Acción Nacional coincide y que apoyamos sin ningún reparo. El nepotismo electoral es algo muy parecido a la herencia de cargos propia de las monarquías, que paradójicamente se representa con mayor frecuencia entre los partidos que se dicen de izquierda, que se denominan progresistas y que luchan por la abolición de las monarquías. Lo vivimos en Cuba con Fidel Castro, heredando su cargo a su hermano Raúl, en Corea del Norte por su padre y por su abuelo. Y no vayamos más lejos, en Zacatecas con los hermanos Monreal, en San Luis Potosí con la esposa de Ricardo Gallardo, o en Guerrero con Félix Salgado Macedonio. Todos ellos heredando el mismo cargo a un familiar directo, como seguramente sucederá con alguno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, cuyo padre sigue siendo el líder de ese movimiento, Esta reforma fue un mensaje directo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a todos ellos, y estamos de acuerdo precisamente con ella, porque los cotos de poder que se generan a causa del nepotismo electoral resultan nocivos para el país y para nuestra democracia. Sorpresivamente, fue su propio movimiento el que le dio la espalda. Modificaron su iniciativa para mandarla hasta el 2030. Quedarse con un salvoconducto para la elección del 27. Sin razones, sin argumentos, sin otra cosa más que un acuerdo con las esferas del poder de los tres partidos: Morena, Verde y PT. Demostraron que si quieren, y que si quieren precisamente se puede. Ahora, al menos sabemos que es posible ir en contra de la línea presidencial, pero tristemente lo hicieron en un tema donde toda la oposición coincidió con la presidenta de la República. Priorizaron proyectos personales muy particulares antes que el proyecto de Estado que planteó la doctora Claudia Sheinbaum. Y es que no había razón para estar en contra de la propuesta presidencial. Es más, es algo que por moral y por ética no debería existir. Pero la presidenta se dio cuenta que sus huestes oficialistas cada día se parecen más a todo aquello que juraron destruir. Por el contrario, por lo que ve al tema de la reelección, sí existen argumentos válidos para estar en contra. Pues si una persona da buenos resultados,
La gente merece tener la oportunidad de calificarlos y de refrendarle precisamente todo su apoyo o retirárselo. Sin embargo, creemos que eliminar la reelección permite oxigenar diferentes poderes y cargos, combatir el enriquecimiento y el enquistamiento de grupos de poder y el control de los espacios públicos. Quienes tenemos el respaldo de la gente sabemos ganar elecciones aquí y allá. Nuestros derechos seguirán vigentes y podremos precisamente ser parte de la historia porque nuestro trabajo nos respalda. Por eso, nos hubiera gustado aprobar esta reforma en los términos que construyó la Presidenta de la República. Es muy triste que en medio de la crisis internacional que vivimos, los grupos parlamentarios Morena, PT y Verde, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, hayan dado la espalda a la propia presidenta. La prohibición del nepotismo electoral debió aplicarse desde el 2027, pero les importó más blindar las candidaturas familiares de Zacatecas, de Guerrero, de San Luis Potosí, sin importarles el menosprecio a la presidenta de la República. A pesar de todo ello, nuestro voto será a favor. Y sepan todos que Acción Nacional está con México, está con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sepan que daremos todo nuestro respaldo para seguir adelante frente a los embates de los Estados Unidos. El interés de la nación está por encima de los intereses de cualquier partido o proyecto personal. Que se escuche y que se escuche fuerte. En Acción Nacional decimos no al racismo, no al intervencionismo, no a las amenazas y no a los aranceles. Muchas gracias. Se le concede el uso, diputado Octavio Campo, ¿en qué sentido? Se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Muy breve, solo decir, la reelección llegó en el periodo de Enrique Peña Nieto, en un acuerdo que tomaron grupos parlamentarios, una reforma estructural dada por un pacto que se hizo y que lo acordaron así con quienes en ese momento veían conveniente buscar una reelección, tener esto. Desde el PRD reiteramos hoy que nos parece que es muy importante el paso que se da en el país. La no reelección es un principio democrático universal, pero sobre todo es parte de la herencia de los principios que nos heredó la Revolución Mexicana. Tal vez uno de los más importantes que hoy heredamos los mexicanos. Y por supuesto que esta iniciativa que ha enviado la presidenta Claudia Sheinbaum, pues está bien, no a la reelección y por supuesto no al nepotismo electoral. Muchas gracias, presidente. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, a favor. Hasta por 5 minutos. Buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente. Uno de los males que por décadas ha afectado a nuestro país es el nepotismo, porque implica una serie de favoritismos para acceder a puestos públicos de representación popular y de poder. Si alguien ha sido afectado por el nepotismo, hemos sido nosotras las mujeres, ya que en el ejercicio del poder históricamente siempre ha estado en manos de los hombres, quienes a través de herencias políticas siguen dejando a sus familiares, amigos, conocidos, pero siempre y sobre todo hombres. Es por esto que hoy vengo a manifestar que en Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen,
porque abre la posibilidad de seguir caminando como mujeres y de abrir espacios para quienes por nuestro género seguimos siendo relegadas sin ser que nuestra opinión sea tomada en cuenta. No obstante, este proyecto no resuelve de fondo el gran problema que tenemos en la administración pública, porque a todas luces busca resolver un problema electoral para el año 2030, que es cuando postergaron su entrada en vigor. Es decir, que de aquí hasta ese año, las mujeres corremos el enorme riesgo de quedar fuera de varios espacios políticos. No por un tema paritario, sino por eliminar la reelección de manera inmediata. No resuelve los pactos que se toman. Hoy estamos en una peor incertidumbre de que por intereses inmediatos y de coaliciones, estos tipos de modificaciones no están sustentadas en mejora de nuestra democracia, sino en querer asegurar un futuro electoral. La verdaderamente y trascendente sería buscar el equilibrio del poder. Debería conllevar a una reforma electoral, a que los partidos tuvieran una verdadera equidad en la competencia, que sean dialogadas, consensuadas con todas las fuerzas políticas, no procedentes desde una mayoría. Deberíamos debatir de fondo como la sobrerepresentación de la cual hoy vemos las consecuencias de que el poder se concentre no solamente en las dos cámaras, sino en un presidencialismo exacerbado. También deberíamos debatir cuando se utilizan recursos públicos para fines partidistas, para marchas, para mítines, para concentraciones masivas, en donde se ven obligados a realizar aportaciones con el dinero de todas y de todos, para promover a estos gobernantes. Es falso que este dictamen resuelva de fondo la reelección, ya que al menos no será consecutiva, pero podrá seguirse reeligiendo constantemente. No resuelve el tema de los compadrazgos, de los padrinazgos políticos. No se toca el nepotismo al Poder Judicial, tampoco el nepotismo cruzado, que es que los familiares se postulen en coaliciones, es decir, solamente simulan el que sea por el mismo partido. Es una total ficción. Me cuesta trabajo como mujer que esta reforma, que procede de una misma mujer, busque nuestra inclusión en los cargos públicos. Necesitamos que se legisle en casos así, con una total perspectiva de género, que dejemos de ser cuotas, que se tome en cuenta el buen trabajo que hayamos desempeñado desde nuestra función pública. Como bancada, votamos a favor del dictamen, pero también a favor de la democracia. Una democracia que se percibe cada vez más lejana de alcanzar, por la cual seguiremos luchando por elecciones transparentes, por elecciones en las cuales no intervengan otros grupos de poder. Transparentes, fiscalizables, elecciones con verdadero respeto a nuestro género. Es cuanto, presidente. Diputada Belinda Hurtado, ¿en qué sentido? Hechos, presidente. Se le concede el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Gracias. Solamente por algunos comentarios que hizo un compañero y recordarles que el PRIAN, ¿cuántos años gobernó? Más de 80 años. ¿Y por qué? En esos 80 años jamás el PRIAN propuso esa iniciativa, jamás lo hizo. Al contrario, recordemos al corrupto y nefasto expresidente Felipe Calderón, que desafortunadamente hasta michoacano es. ¿Y qué hizo por Michoacán? Lo único que hizo fue querer imponer a su hermana. Pero el pueblo decide, y el pueblo decidió que esa señora no gobernara Michoacán. Y también recordemos que en las elecciones nuestra presidenta Claudia lo propuso y hoy la presidenta le está cumpliendo al pueblo de Michoacán y a México. Entonces, por los que mencionan que amenazas, que no sé cuántas cosas, no lo hemos hecho. Esto lo está decidiendo el pueblo de Michoacán. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. A favor, la diputada Emma Rivera Camacho. Gracias. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Andrés Manuel López Obrador. Con el permiso de la presidencia, saludo con gusto a todos los compañeros, amigos, diputados, diputadas, a los medios de comunicación, a las personas que hoy nos acompañan de manera presencial y a través de los medios en este recinto legislativo. La lucha por el poder es paralela a la organización social. De manera primitiva se impone por la fuerza, sustituida más adelante por la sabiduría, la valentía, el honor, la defensa del grupo, la seguridad, todo en beneficio de lo colectivo. Sin embargo, el poder pierde a aquellos que asumen en él la oportunidad de privilegiar intereses personales frente a los de la colectividad. De ello, la historia de la humanidad tiene vastos ejemplos. Imperios y monarquías, con la concentración del poder en una sola figura, con gobiernos hereditarios que por fortuna empezaron a caer en el mundo a partir del siglo XVIII y XIX, en general por movimientos liberales revolucionarios que dieron origen a gobiernos de tipo republicano. México en su historia y en la época colonial experimentó el sistema de castas y títulos nobiliarios implementado por los españoles peninsulares, quienes designaban los cargos gubernamentales bajo el criterio de parentesco. Una sociedad profundamente desigual, en la que los beneficios económicos del trabajo se concentraron en una clase gobernante, sin acceso para nadie más, desencadenando con el tiempo las circunstancias para la primera gran transformación de nuestro país, el movimiento de independencia. Hoy nuestro país vive otro escenario. Nuestro régimen democrático avanza. La participación y la alta politización del pueblo de México han dado muestras de ello en las elecciones del 2018 y del 2024. Sin embargo, seguimos en un proceso de deconstrucción social. Y el nuevo rumbo no puede generar el surgimiento de una nueva clase política. Por el contrario, debe permitir la participación abierta que enriquece la vida pública. Porque como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, el poder tiene el riesgo de atontar al inteligente y volver loco al necio. Ni el argumento de la profesionalización ni el de la continuidad de una obra puede promover la permanencia o la entrega, y lo pongo entre comillas, de un cargo con la visión de una posesión o patrimonio personal. El poder que se traduce en el desarrollo de una actividad pública es la posibilidad de servir y debe acceder mediante el filtro de la voluntad popular a aquel que tenga el mérito, la capacidad y la convicción de que es el servicio a los demás lo que le da sentido. La práctica contraria desvirtúa la democracia. En el nuevo paradigma constitucional es necesario plantear para la participación justa y equilibrada de todos los miembros de una sociedad lineamientos que sustenten el ejercicio de principios de equidad, claridad, que se traduzcan en el mejoramiento de la actividad pública. En este orden de ideas, aprobaremos la propuesta de la Presidenta de México presentada ante el Congreso de la Unión, porque no sería dable ir contra el avance de la democracia y porque con ello volvemos al origen y reivindicamos las grandes luchas de nuestro pueblo, reincorporando en la máxima ley de nuestro país la voluntad popular. Es cuanto, presidente. Gracias, compañeros. Gracias, diputada. ¿Se somete a su consideración en votación económica? Sí, diputado. ¿En qué sentido? Para hechos, presidente. Adelante, diputado. Hasta por 2 minutos. Gracias. Hoy estamos siendo parte de una transformación de gran calado en materia electoral para continuar en el camino de la democracia nacional
La minuta que estamos a punto de votar y que fue impulsada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo representa un paso firme hacia la consolidación de un sistema político electoral más equitativo, transparente y justo. Basta de nepotismo. Con la aprobación de esta reforma, de nuevo le decimos al pueblo de México y de Michoacán que en el Congreso del Estado su opinión cuenta y que su participación en los asuntos públicos hoy más que nunca serán indispensables para consolidar y continuar en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación con el liderazgo de la jefa del Estado, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Se somete a su consideración en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. ¿Quienes estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado. Se considera suficientemente discutido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 266, fracción 1 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado. Se somete para su aprobación en votación nominal, por lo que se les pide que al votar manifiesten su nombre y apellidos, así como el sentido de su voto, y se pide a la segunda secretaría recoger la votación e informar a esta presidencia su resultado. Espinosa Villa Abraham, a favor. David Martínez Goldman, a favor. Alfredo Anaya, a favor. Sandra Arreola, a favor. Teresita de Jesús Herrera, a favor. Alfonso Chávez, a favor. Adriana Campos, a favor. Albavera Padilla Melba, a favor. Avilés Osorio Jacqueline, a favor. Arevalo Vera Alejandro Iván, a favor. Gobernar no es un privilegio, es una responsabilidad, porque la política ya no es un negocio, es el mandato del pueblo. No más reelección, no más nepotismo, no más política rancia, y apoyamos a la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. Juliana Bugarini Torres, a favor. Sandra Olimpia. Garibay Esquivel, a favor. Todo el apoyo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Nayeli Pedraza, sí, a favor. Fabiola Laniza, a favor. Reyes Galindo, a favor. Hugo Rangel, a favor. Diana Mariel Espinosa Mercado, a favor. Baltasar Gaona, a favor. A favor, Brisa Arroyo. Octavio Campo, a favor. Aguirre Chávez Marco Polo, a favor. Mendoza Torres Antonio Salvador, a favor. Rivera Camacho Emma, a favor. Ana Belinda Hurtado Marín, a favor. Celi Silva Juan Pablo, a favor. Aguilar Mercado Grecia Jennifer, a favor. Bautista Tafoya Carlos Alejandro, a favor. Conrado Paz, a favor. Gómez Núñez Vicente, a favor. Caratachea Sánchez Ana Vanessa, a favor. Iturbide Díaz Belinda, a favor. ¿Alguien faltó de emitir su voto? Barragán Vélez Juan Carlos, a favor. ¿Alguien más? De no ser así, Juan Antonio Magaña de la Mora, a favor. Le informo, presidente, 36 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado por la 76ª legislatura el dictamen con proyecto de acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de no reelección y nepotismo electoral. Elabórese el acuerdo y cúmplase conforme al mismo.